Ahí pueden ver. Sí, doctor. Listo. Sí, doctor. Pero habíamos quedado en los ortomixovirus. Ya habíamos. Sí, Hasta ahí. Sí, en la siguiente. Acá. Ahí. Ajá. Bueno, los ortomixovirus, los virus de la gripe A, B y C son los miembros más importantes de la familia de los ortomixovirus. Tan solo los virus de la gripe A y B van a provocar una enfermedad significativa en el ser humano y únicamente el virus de la gripe A es una zoonosis. Los ortomixovirus tienen una envoltura y un genoma de ácido ribonucleico segmentado de sentido negativo. El genoma segmentado de estos virus va a facilitar el desarrollo de las nuevas cepas por mutación y reorganización de los segmentos genéticos entre las distintas cepas humanas y animales del virus. Esta inestabilidad genética va a ser la responsable de las epidemias anuales del virus. En el caso de la gripe A, las pandemias periódicas de la infección de la gripe a nivel mundial. La gripe es una de las infecciones víricas más prevalentes y significativas. Los virus de la gripe son virus respiratorios que van a provocar una sintomatología respiratoria y los clásicos síntomas son gripales de fiebre, malestar, cefalea y mialgia. Sin embargo, el término gripe se aplica erróneamente a muchas otras infecciones respiratorias y víricas. La siguiente. En la estructura y la replicación del ortomixovirus, los viriones de la gripe son pleomorfos, esféricos o tubulares, con un diámetro variable entre 80 a 120 nanómetros. La envoltura va a contener dos glucoproteínas, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. La proteína de membrana y su cara interna se va a revestir de la proteína de la matriz. El genoma de los virus de la gripe A y B va a estar formado por 8 segmentos de nucleocápsides helicoidal diferentes, y en cada uno de estos va a haber un ARN de sentido negativo unido a la nucleoproteína y la transcriptasa. El virus de la gripe C solamente tiene 7 segmentos genómicos. La hemaglutinina tiene diversas funciones, que es la proteína de unión vírica que se une al ácido siálico de los receptores de la superficie celular epitelial. Este va también a estimular la función de la envoltura en la membrana celular a pH ácido. La hemaglutina eritrocitos humanos de pollo y de cobaya y desencadena la respuesta protectora de anticuerpos neutralizantes. Los cambios en la hemaglutinina producen cambios menores y mayores en la especificidad por el receptor y la antigenicidad. La siguiente, doctora. En la patogenia, inicialmente el virus de la gripe va a establecer una infección local de las vías respiratorias superiores. Para ello, en primer lugar, el virus se une y va a destruir las células secretoras de mucosidad, las células ciliadas y otras células epiteliales, eliminando de esta manera el principal sistema defensivo. Sin epitelio ciliado no pueden eliminarse las bacterias bucales y nasales deglutidas, por lo que pueden producirse neumonías. Va también facilitar la neuraminidasa, va a facilitar el desarrollo de la infección escindiendo residuos de ácido siálico de la mucosidad para poder acceder al tejido. La liberación del virus en la superficie apical de las células epiteliales y en el pulmón va a facilitar su diseminación intercelular y a otros hospedadores. En las vías respiratorias inferiores, la infección puede provocar una descamación grave del epitelio bronquial o alveolar hasta dejar una única capa basal de células o alcanzar la membrana basal. Además de alterar las defensas mucociliares de las vías respiratorias, la infección de la gripe también va a facilitar la adhesión bacteriana a las células epiteliales. Es decir, la neumonía puede ser el resultado de la patogenia vírica o de una infección bacteriana secundaria. El virus de la gripe también puede provocar una viremia transitoria o muy leve, pero rara vez va a afectar a otros tejidos distintos del pulmón. La infección por el virus de la gripe es un inductor excelente de interferón. La producción de interferón sistémico y la respuesta de citocinas alcanza su máxima intensidad de 3 a 4 días después de la infección.
casi al mismo tiempo que se resuelve la infección en las secreciones nasales y son responsables de los síntomas pseudogripales sistémicos. La siguiente.
Hola. Ya, ahora en cuanto al diagnóstico de laboratorio, tenemos que el diagnóstico de gripe suele basarse más que nada en los síntomas característicos que se presentan, por la cuestión estacionaria o si la presencia del virus ya alcanzó un nivel más comunitario. Las pruebas de laboratorio que normalmente se utilizan, que distinguen al virus de la gripe de otros virus respiratorios, se utilizan para eso, perdón, para distinguirlas y también para identificar más en qué tipo de cepa es. ¿Sí? La gripe se obtiene a partir de las secreciones respiratorias obtenidas en las fases iniciales de la enfermedad, y el virus puede aislarse en cultivos celulares, tanto primarios del riñón de mono o de las células del estirpe canino del método de Madden-Derby. Ajá. Y antes de que aparezcan los efectos citopatológicos, también hay la adición, puede estudiarse a través de la adición de los eritrocitos, que poner también de manifiesto lo que es la activación de la hemadsorción. Y también lo que es la adición de los medios líquidos que contienen el virus de la gripe a nivel de los eritrocitos, con lo cual se estimula la formación de un agregado con una apariencia gelatinosa más o menos, debido a la acción de la hemaglutinación. Y tanto la hemaglutinación como la hemadsorción, hay que tener en cuenta que esto no es específico o no es exclusivo solamente del virus de la gripe, sino que también esta capacidad vírica se podría ver o se podría presenciar también en el caso de los virus de la parainfluenza y sí, más que nada en el virus de la parainfluenza. Siguiente, por favor. Ya. Ahora también tenemos lo que son técnicas rápidas para poder detectar e identificar el genoma del virus a través del uso de antígenos. Generalmente se utilizan para poder distinguir entre si es un virus de gripe del grupo A o del grupo B, y como son rápidas, realmente el resultado se podría obtener en menos de 30 minutos. Ahora, si lo que queremos es analizar más bien el genoma, bueno, tenemos que recurrir al uso del método del PCR con el uso de la transcriptasa inversa, y así podríamos incluso también diferenciar dentro del mismo virus si pertenece a una cepa o a otra. También podemos utilizar métodos de inmunofluorescencia o de la inhibición de la hemadsorción o de la aglutinación con anticuerpos específicos que tendrían la capacidad de detectar y diferenciar si estamos en presencia de por ejemplo, de un virus de la gripe A o un virus de la gripe B. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al tratamiento, si bien se gastan millones de dólares en cuanto al alivio para síntomas, hay gente que utiliza paracetamol, antihistamínicos u otro tipo de fármacos, realmente esto tienen una acción más bien sintomatológica y no una acción directamente antiviral. Pero si vamos a utilizar fármacos antivirales, la opción normalmente es uso de la amantadina o su análogo, que sería la rimantadina. Estos inhiben en el proceso de separación, de separación o de la pérdida más bien de la envoltura, estos tipos de antivirales los detienen.
sobre todo es más utilizado o es más específico para los virus de la gripe del grupo A, y no tienen una acción tan potente sobre los virus de la gripe B o del grupo, ni siquiera del grupo C. Ahora también se podría utilizar lo que es el Zanamivir o el oseltamivir para inhibir también a los virus tanto del grupo A como del grupo B. Y en el caso del Zanamivir, se aplica de manera aquí inhalarlo, mientras que el oseltamivir se administra a manera de vía oral. Estos fármacos son más eficaces si se los utiliza desde el punto de vista para una profilaxis, aunque también son bastante útiles en las primeras horas de aparición de síntomas, entre las 24 a 48 horas, ya como una especie de tratamiento, y sobre todo si estamos hablando de virus del grupo A. Siguiente, por favor. Ya. Si bien nosotros podemos dar un tratamiento para un determinado tipo de cepa, dado el grupo, el tratamiento que nosotros vayamos a recibir es bastante específico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque yo ya me traté o ya tuve un tipo de gripe de una cepa, no significa que yo tengo inmunidad para la otra. Es decir, de hecho, hay muchísima más probabilidad de que me vuelva a contagiar, pero de otra cepa, por la cantidad que hay. Y más que nada, también es una proyección de la probabilidad de ser contagiado, ¿no? La transmisión de este virus es por vía aérea y por lo tanto es casi imposible limitar su transmisión. Sin embargo, como siempre se ha dicho, lo mejor es la prevención o el control a través de la vacunación. La inmunización natural se da por el resultado de una exposición previa ya a un determinado tipo de cepa, lo cual confiere una protección de duración más del año. Es decir, solamente es para un grupo de gripe, puede ser A o B, pero como ya hemos indicado, o sea, es súper específica. Puede ser que esté vacunado para una, pero no para la otra, ¿sí? Y las vacunas de la gripe, básicamente lo que contienen son unidades inactivadas con una mezcla de extractos que pueden ser de las proteínas HA o NA purificadas y podrían incluso contener el virus. Siguiente. Bueno, el virus de la rubiola es el representante del grupo de los rovivirus. Este tiene las mismas propiedades estructurales y modo de replicación que los restantes togavirus. A diferencia del virus, la rubiola es un virus respiratorio y no provoca efectos citopatológicos fácilmente identificables. La rubiola es uno de los 5 exantemas clásicos de la infancia. Los otros 4 son el sarampión, la rociola, el eritema infeccioso y la viruela. En 1941, un astuto oftalmólogo australiano, Norman Vireck, descubrió que la infección materna de la rubiola era la causa de las cataratas congénitas. Desde entonces, la infección materna por rubiola se ha relacionado con otras anomalías congénitas graves. Este hallazgo estimuló el desarrollo de un programa único para vacunar a los niños e impedir la infección de las mujeres embarazadas y los recién nacidos. La siguiente, doctora. En la estructura de replicación, va a poseer un ARN monocatenario con envoltura y de sentido positivo. La replicación va a incluir las proteínas precoces, que son las no estructurales, y las tardías, que son las estructurales. Y se van a replicar en el citoplasma y salen por gemación de las membranas plasmáticas. La siguiente, doctor. En la patogenia, el virus de la rubiola es citolítico, pero la replicación de la rubiola impide la replicación del picornavirus superinfectante, que es un proceso conocido como interferencia heteróloga. La rubiola va a infectar las vías respiratorias superiores
y después se extiende hasta los ganglios linfáticos locales, lo que coincide con un periodo de linfadenopatía. Esta fase va seguida por el establecimiento de una viremia que disemina el virus por todo el cuerpo. El resultado es la infección de otros tejidos y un exantema moderado característico. El periodo prodrómico dura aproximadamente 2 semanas y la persona infectada puede transmitir el virus con las gotitas respiratorias durante el periodo prodrómico y hasta durante 2 semanas después del inicio del exantema. Está en transmisión. La diapositiva. Sí, sí te escucho. Hola.
Ya. Ahora tenemos que dentro del diagnóstico de laboratorio, el aislamiento del virus de la rubiola es difícil, es considerado difícil y raramente se intenta. Pero cuando se lo logra, en caso de ser necesario, se lo suele obtener a través de la orina. La presencia del virus se determina mediante el uso de técnicas como la PCR con transcriptasa inversa para el ARN vírico, y habitualmente este diagnóstico se confirma con inmulinas M específicas para la antígena. Los anticuerpos contra la viola se analizan al comienzo de la gestación, es decir, en el caso de las mujeres embarazadas, para poder determinar el estado inmunitario de la mujer. En muchos estados este análisis es obligatorio. Cuando dice muchos estados se refiere a Estados Unidos porque, bueno, esta parte fue tomada del libro y hace énfasis precisamente en Estados Unidos. Siguiente, por favor. Ya. Ahora tenemos que para el tratamiento, la prevención y el control, eh, en sí no se dispone de ningún tratamiento específico para la rubiola y realmente la mejor forma para prevenirlo es a través de la vacunación. Se ha optado por el uso de una cepa atenuada llamada RA273, que también es adaptada al frío, y normalmente esta vacuna atenuada se administra conjuntamente, como ya se ha venido mencionando, con otras vacunas para otro tipo de virus, como la parotiditis, que normalmente se conoce como la vacuna SPR, ¿no? Porque es para los tres tipos de virus, básicamente, y se administra pasados los 12 meses de edad. Esta vacuna triple está incluida en la mayoría de los programas sanitarios de casi todos los países del mundo para aplicarse de manera sistémica, sobre todo en pacientes lactantes, ¿no? Y el objetivo principal de este programa de vacunación de la rubiola, más que nada, cumple una función de prevención para la infección de tipo congénita, con lo cual, si se logra, es decir, si es efectiva, se reduce el número de personas sensibles en la población, específicamente o especialmente en los niños, y en consecuencia, si se logra esto, también existen menos madres seronegativas, y eso también implicaría en que hay menos probabilidades de que se expongan hacia el virus por contacto ya con niños infectados o infecciosos. Puesto que solamente puesto que solamente existe un serotipo de rubiola y el ser humano es el único reservorio, es decir, el único que le afecta verdaderamente, la vacunación sí constituye verdaderamente una gran opción para prevenir a la población de este tipo de virus, y verdaderamente reduce de una manera significativa la probabilidad a que una persona llegue a exponerse a este virus y obviamente las complicaciones que ya implican cuando el virus y su cuadro ya clínico se desarrolla. Y bueno, eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Bien. Bien, vamos a hacer las preguntas. Pillajo, le vas a preguntar a Sí. Ok, doctora. ¿Cajo está? No, Cajo no está. A ver. Vas a preguntar Briones. Ok. Briones.
Enciende tu cámara. Mande. Tú eres el grupo. Sí. Espérate. A Muñoz, entonces. Ya. Aquí estoy, doctora. A ver, ya de lo primerito que vimos, en el caso de la familia de los Paramyxovidae, ¿cuáles son los patógenos que están dentro de esa familia y cuáles son los que específicamente actúan o afectan al ser humano? Entre los géneros que incluye el Paramyxovidae serían 3. Si no me equivoco, es el morbillivirus, el paramyxovirus y también estaba el neumovirus. Otra parte de la pregunta. Sí, estos son los 3. Y dentro de esos 3, o sea, virus que los más conocidos, incluso los que afectan a... el morbillivirus. ¿Quién tenemos? Se te escucha mal, Álvaro Muñoz, su internet. Muñoz, mira tu conexión que está mal. ¿Sí me escucha ahí? Ahí Bueno, sí, bueno. pero no te escuchamos. Ahí sí. Hace un momento nada. Ok. Entonces, entre el morbillivirus estaba el virus de la sarampión, que se afecta al ser humano. En el paramyxovirus estaba el de la parainfluenza y para la parotiditis. Y me faltaría uno, que es el neumovirus, que ese era un virus respiratorio sincitial. Perfecto. Y los metaneumovirus. Sí. Muy bien. Ya. ¿Cuál sería la estructura de los paramyxovirus? Ya, a ver, ellos tienen un genoma de ARN y está en sentido negativo. Están constituidos con una nucleocápside helicoidal, y esta está rodeada también por una envoltura. Esa sería la estructura. Bien. Briones le va a preguntar a Liger. Ajá. Liger, ¿no está? Aquí estoy. Ya, enciéndeme la cámara. La tengo encendida, doctora. Bien, ahora sí. Sí, la pregunta. Reinaldo, tienes mal internet, no se entiende. ¿Puedes volver a preguntar, por favor?
Se entrecorta. No se escucha muy bien. Ajá. Ay, sí. Sí, ya te escuché. A ver. Según lo que había leído en el libro, era que los paramyxovirus se van a iniciar con una unión con las glucoproteínas. Y esta unión de las glucoproteínas se encuentran en la envoltura del virión, en la envoltura de los virión a sus receptores. Sí. Le pregunto yo, doctora. Sí. ¿Qué va a provocar la diseminación del virus del sarampión? ¿Qué provoca la diseminación del virus del sarampión? Sí. Puede causar una apariencia de parálisis esclerótica. Bien. Briones, ¿y quién más será? Líger, doctora. Líger. Bien, vamos a continuar con el tema de hoy. Por favor, el grupo. Con coronavirus, ¿sí? Ahí sí ven sus diapositivas, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, empiezo. Uh-huh. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el coronavirus. Siguiente. Bueno, como sabemos, el coronavirus, este nombre se da porque este es un virus que tiene el aspecto de una corona solar. Este virus es la segunda causa más fuerte de resfriado común y también se lo relaciona con el síndrome respiratorio. Aparece por primera vez en China y Oriente Medio y datos microscópicos relacionan a este virus con la gastroenteritis causada ya sea en niños y en adultos. Siguiente. Voy a hablar sobre la estructura y la replicación. Bueno, los coronavirus van a ser virones que van a tener una envoltura que posee específicamente un genoma de ácido ribonucleico de cadena positiva. Estos virones miden aproximadamente de 80 y 160 nanómetros, como podemos observar en la imagen. Este virus va a tener glucoproteínas que se encuentran en su superficie. Estas glucoproteínas van a tener el aspecto de un bastón porque les va a permitir sobrevivir en las condiciones del tubo digestivo. En este modelo de coronavirus vemos que la nucleocapside vírica, que es una hélice flexible larga, va a estar formada por ARN genómico de cadena positiva y numerosas moléculas de proteína N, que también se las pueden llamar nucleoproteínas. La envoltura vírica del virus se compone de una bicapa lipídica derivada de membranas intracelulares como de la célula hospedadora y de 2 a 3 glucoproteínas víricas, glucoproteínas transmembrana y una proteína de la matriz. Van a existir aproximadamente 4 géneros de coronavirus, en las cuales vamos a tener los alfa coronavirus, que anteriormente son conocidos como coronavirus del grupo 1,
Estos se subdividen en 17 subgéneros y 12 subgéneros y 17 especies. Vamos a tener los beta-coronavirus, que fueron antes conocidos como virus especies. Tenemos los delta coronavirus, que tienen 4 subgéneros y 7 especies, y los gamma coronavirus, que tienen 2 subgéneros y 2 especies. Tanto los alfa coronavirus como los beta coronavirus Bueno, vamos a hablar sobre la replicación. Como se observa en la imagen, tenemos que tener en claro que la replicación de este virus, tanto la transcripción como su replicación, se va a dar dentro de las vesículas de la membrana. Durante la infección, el genoma se traduce y va a producir una poliproteína que hidroliza un ARN polimerasa independiente del ARN. Observes en la imagen que el virus entra a través de la unión de una proteína, en este caso la proteína S, que también se denomina glucoproteína pico, y se va a relacionar con un receptor. Este receptor es la enzima convertidora de angiotensina 2. Bueno, en segundo lugar, vamos a observar que el genoma se libera y se traduce un ARN polimerasa, que sería el tercer paso para recordar. Para recordar tenemos que la traducción del genoma se va a producir en 2 fases, una fase inicial y una fase tardía. En la fase inicial se produce el ARN polimerasa y en la fase tardía se van a producir proteínas estructurales a partir de un molde de ARN específicamente de cadena negativa, como se observa en el cuarto paso, donde ya se forma el ADN de sentido negativo. En el quinto paso se puede observar que se producen nuevos genomas víricos y proteínas víricas, que luego estos van a tener una transducción de proteínas que se va a asociar a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Luego estas proteínas se combinan con la nucleocapside y se va a formar un virón. Este virón, que ya es el virón maduro, las vesículas que contienen el virus van a migrar hacia la membrana celular y de la membrana celular van a ser liberadas a través de exocitosis. Y así es como se replica el virus. La siguiente, por favor. La patogenia. Bueno, en la patogenia del virus sabemos que la infección se encuentra en las vías respiratorias superiores. Estos van a necesitar una temperatura óptima de 35 a 33 grados centígrados. Los virus van a causar infecciones citolíticas. Una vez que el virus va a penetrar en las vías superiores y puede ocasionar síntomas leves, se va a establecer ya en los pulmones o también se puede establecer en el tracto digestivo. Recordemos que desciende a los pulmones por el árbol traqueobronquial y se va a unir al epitelio y finalmente a los neumocitos, gracias al receptor que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, el virus también se puede unir a la lectina de tipo C, que expresan las células dendríticas. El virus se va a transmitir a través de gotas aerosólicas, va a provocar infección de vías respiratorias superiores y su periodo de incubación puede variar de 3 días a 4 días o 7 días. El brote de estos virus se puede aparecer durante el invierno y la primavera y se puede producir una reinfección en presencia de anticuerpos séricos. Tanto el SARS como el MER van a tener un reservorio animal y que cuando hace contacto con el ser humano puede ser transmitido. La siguiente, doctora. Ya bueno, como observamos en esta imagen, vemos que vamos a tener el primer síntoma, que sería la fiebre, acompañado por cefalia, mialgia y falta de aire, que a mis compañeros les hablará más adelante de cada uno de ellos. Su periodo de incubación es de 4 y 7 días, pero puede llegar de 10 a 14 días. El contacto con un animal infectado o con las secreciones respiratorias. El diagnóstico, la mejor prueba puede ser el diagnóstico de laboratorio en detección del ARN mediante reacción de cadena polimerasa. Su tratamiento, por el momento no existe algún fármaco que sea muy eficaz. Y la prevención, los cuidados, la cuarentena, usar la higiene de manos, evitar el contacto estrecho con personas
que presenten estos síntomas. Y gracias. Buenas noches, voy a hablar sobre la epidemiología del coronavirus. Bueno, tenemos que, pues, sobre la base de los estudios serológicos disponibles que hizo la OMS, alrededor del 10% de la población mundial, hubo 760 millones de personas que pudieron, pues, haber sido infectadas para octubre de 2020. Como ya mencionaron, que el periodo de incubación medio del SARS-CoV-2 es de 5 días, y pues que el intervalo, pues, como elaboración del tiempo entre los síntomas y un caso primario y los síntomas del caso secundario, pues se estima entre 5 a 7 días. También está que el SARS-CoV-2 es altamente contagioso, ¿no? Entonces, con un número básico de producción estimado, que se lo denomina R0, de alrededor de 2,5 a 3. Este R0 pues va a indicar que el número promedio de las infecciones, en caso que pueda generar un transcurso de periodo infeccioso en la población, pues, ingenuo o no. Pues, el resumen de la situación global. En la última actualización epidemiológica que se hizo según OMS, que fue desde el 18 de septiembre de 2020 hasta el 13 de octubre de 2020, pues se notificó que habían 37.704.153 casos acumulados confirmados de COVID-19, incluidos 1.079.000 defunciones, con un total, pues, de 8.548.000 casos confirmados. El 13 de octubre de 2020, hablando globalmente, pues la región de las Américas, pues, representaba un 48% de los casos confirmados y un 55% de las defunciones. De ahí le seguían las áreas de Asia sudoriental, con un 21% y 12 casos de defunciones, y por último Europa, con un 19% de casos y un 23% de defunciones. Siguiente. Ya, dentro de las manifestaciones clínicas, bueno, lo que más vamos a ver, pues, en la mayoría de los pacientes empieza con fiebre de 39 grados. En los pacientes, pues, puede ser o leve o moderada, y los síntomas, pues, se resuelven al plazo de una semana, por lo que el paciente suele recuperarse en casa. Alrededor del 10% de los pacientes permanecen asintomáticos hasta la segunda semana. Cuanto más tiempo pasa, pues persisten los síntomas, y entonces va a haber mayor riesgo de COVID-19, va a ser más grave, ¿no? Y necesita, pues, hospitalización, cuidados intensivos, ventilación invasiva. Dentro del cuadro clínico varía desde asintomáticos hasta cuadros, pues, rápidamente devastadores. Los síntomas más comunes vamos a tener que ver tos, esputo, dificultad para respirar y fiebre. Dentro de otros síntomas también tenemos que pueden ser musculoesqueléticos, presentación de mialgia, dolor de articulaciones, dolor de cabeza y fatiga. También menciona los síntomas entéricos, dolor abdominal, vómitos, diarrea, y, pues, con menor frecuencia, pues, un grupo subcutáneo. Como ya mencioné, pues menciona fiebre 39 grados, que puede durar de 8 a 13 días. Entre los síntomas, pues, musculoesqueléticos, tenemos que abarca mialgia, dolor de articulación, y se menciona, pues, el dolor de cabeza y fatiga. La característica significativa de este dolor de cabeza es literal, o sea, de moderada a severa, de tipo pulsátil o compresión en la región, pues, temporoparietal. También se menciona síntomas otorrinolaringólicos, que puede ser en el tracto respiratorio superior. No se suele ver rinorrea, congestión nasal, estornudos o dolor de garganta, pues, relativamente inusual. Siguiente.
Y ya, dentro de las manifestaciones pues hematológicas, vamos a ver que puede haber trombosis o embolia. Pues está que las anormalidades de coagulación pues ocurren frente a una asociación con COVID-19, tanto en la clínica, ¿no? En los numerosos estudios que se hicieron, pues se encontró un número increíblemente alto pues de tromboembolismo venoso, especialmente pues aquellas personas que tenían COVID-19 grave. Todo empieza con una coagulopatía inicial que presenta pues una prominente elevación del dímero D y de los productos pues de degradación de la fibrina y el fibrinógeno. Mientras que las anomalías en el tiempo de protrombina, también tenemos el tiempo parcial de tromboplastina y el recuento de plaquetas, en cambio van a ser relativamente bajos. También pues se ha encontrado embolia pulmonar o con o sin trombosis venosa profunda, así como pues trombos recientes pues en el plexo venoso, que suele ser prostático. También se ha encontrado que sugieren que hay trombos o en ausencia de una embolia aparente. Dentro de la presentación clínica como tal, vamos a tener marcadores de laboratorio, o sea, puede haber una linfopenia, una leucocitosis, neutrofilia o una trombocitopenia. También están los marcadores inflamatorios, elevaciones en la velocidad de sedimentación lobular, proteína C reactiva, la ferritinina, la interleucina 6, lactato deshidrogenasa también. Dentro de los índices pues, de coagulación tenemos que está como ya mencioné, el dímero D y los fibrinógenos elevados, al igual que el tiempo de protrombina prolongado. También están pues, las complicaciones trombóticas arteriales. Aquí vamos a tener un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, isquémico. Todavía no, doctor. Todavía sigo ahí. Ajá. De ahí están las complicaciones trombóticas venosas, por ejemplo, una trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. También están las trombosis pues, relacionadas con el catéter, o sea, una trombosis en catéteres arteriales y venosos. Y pues está el síndrome de liberación de citocinas, que pues tenemos una fiebre alta, hipotensión y una disfunción pues multiorgánica. Ahora sí, siguiente. Ya, hay las manifestaciones pues, cardiovasculares. Los pacientes pues, con SARS-CoV-2 tienen pues, un potencial de infectar pues, los miocardiocitos, los pericitos, los fibroblastos del ACE2, lo que va a conducir pues, a una lesión del infarto, una lesión de miocárdica directa y consecuencia pues, fisiopatológica consiguiente, ¿no? También se hicieron pues postmortem se hicieron exámenes postmortem que in situ pues se sugirió que la localización más probable del SARS-CoV-2 no está en los cardiomiocitos, sino que está en las células intersticiales o en los macrófagos que pues invaden el tejido del miocardio. También se planteó una segunda hipótesis, que la lesión del miocardio va a estar pues relacionada con el COVID-19 contra un exceso pues, de citoquinas. También pues, se presentó pues, que se demostró que el receptor el ACE2, que ya mencioné antes, pues, se expresa pues, ampliamente en las células pues, endoteliales
y pues puede causar una infección directa en la célula endotelial por el SARS-CoV-2 y pues conduce a una inflamación endotelial difusa. Vamos a encontrar dentro de las acciones clínicas pues la isquemia miocárdica, infarto de miocardio tipo 1, tipo 2, una miocarditis, una arritmia. Dentro de esta arritmia vamos a encontrar pues fibrilación, aleteo auricular, una taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, prolongación del intervalo QTC, el torsades de Point, muerte cardíaca súbita. Están también las miocardiopatías, una disfunción pues ventricular, aislada del ventrículo derecho-izquierdo, o un shock cardiogénico. Siguiente. Ya las manifestaciones pues renales, pues el SARS-CoV-2 tiene un organotropismo más allá de las vías respiratorias, incluyendo pues los riñones y el hígado. Este tropismo renal es una explicación pues potencial de los signos clínicos comúnmente pues que vamos a estar notificando una lesión renal en pacientes pues de COVID-19, incluso pues en pacientes que están infectados con SARS-CoV-2, que no están críticamente enfermos. Se desarrolla pues una lesión renal aguda y pues van a necesitar diálisis algunas veces. Vamos a encontrar dentro de la presentación clínica una lesión renal aguda, como ya mencioné, alteraciones electrolíticas, o sea, una hiperpotasemia, una hiponatremia, hipernatremia también. Vamos a encontrar una proteinuria, una hematuria, acidosis metabólica y también eso sería todo. Siguiente. Dentro de, pues, de los síntomas gastrointestinales, en las pruebas que se hicieron pues de muestras, ¿no?, del estudio del SARS-CoV-2 y el SARS-CoV como tal, pues son capaces pues de infectar los sitios. Se demostró pues que había una replicación activa tanto en los murciélagos como pues en los órganos intestinales humanos. Algunos pacientes pues demostraron que pues tenían una calprotectina fecal, que aquí va a ser un biomarcador fecal que es fiable, que permite pues saber si hay permite pues la detección de la inflamación intestinal en enfermedades pues inflamatorias del intestino o una colitis infecciosa, pues lo que proporciona una prueba de infección, de que, o sea, que está infectado por SARS-CoV-2. También se puede, pues, en el subconjunto de pacientes, se puede encontrar por ARN viral en los hisopos reactivos, e incluso pues después de las pruebas nasofaringias hasta que hayan dado resultado negativo. En pacientes con diarrea, todavía no subo. La anterior, pues, sí, todavía sigue eso. En pacientes con diarrea tienen un ARN pues viral detectado pues con mayor frecuencia pues en las heces. Dentro de los síntomas vamos a encontrar diarrea, náuseas, también dentro de las presentaciones clínicas vamos a encontrar dolor abdominal, anorexia. También hay casos raros de isquemia mesentérica o una hemorragia gastrointestinal. Y como ya mencioné, pues los marcadores de laboratorio, las transaminasas hepáticas pues elevadas, una bilirrubina elevada o una albúmina sérica baja en tal caso. Siguiente. Las manifestaciones pues endocrinológicas, hay varios mecanismos con el que cursa la enfermedad, e incluido pues el empeoramiento que va a generar una hiperglucemia,
y la citosis. Se puede observar en pacientes con COVID-19 con COVID-19 y diabetes. Los factores relacionados con el SARS-CoV-2 pues incluyen pues, niveles de citocinas sustancialmente elevadas, que puede pues, conducir a alteraciones en el páncreas, en la función beta celular y apoptosis, y como consecuencia pues, va a haber una disminución de la producción de la insulina y cetosis. Dentro de las presentaciones clínicas vamos a tener hiperglucemia, cetoacidosis, incluidos pues, con pacientes con diabetes no diagnosticada previamente o sin diabetes como tal, una cetoacidosis euglucémica y pues pacientes que tienen pues obesidad preexistente también o diabetes como tal. Siguiente. Y están las enfermedades, las manifestaciones neurológicas o oftalmológicas. Bueno, pues este de aquí, el SARS-CoV y el coronavirus que causa pues el síndrome respiratorio de Oriente Medio, tienen que ver con unas capacidades neuroinvasivas y también neurotrópicas conocidas. Va a haber una invasión viral directa al parénquima neuronal, que es una posibilidad. También este SARS-CoV-2 puede acceder al sistema nervioso central a través de la mucosa nasal, la lámina cribosa, el bulbo olfatorio y mediante pues, un transporte axonal retrógrado. También están pues, que las células epiteliales nasales muestran pues una mayor expresión con respecto al ACE2, que es un receptor del SARS-CoV-2 en el árbol respiratorio. Entonces esto puede explicar los síntomas de alteración del sentido pues, del gusto o el olfato, que pues se informan con frecuencia en los síntomas del COVID. Dentro de las manifestaciones que vamos a encontrar, aparte de conjuntivitis, en lo que viene siendo pues, oftalmológico, también está una hiperemia conjuntival, una quemosis, epífora. Y dentro de los neurológicos vamos a tener pues, dolor de cabeza, mareos, anosmia. También tenemos un shock, al igual que encefalopatías, encefalitis,